Camino hacia la verdad. Estudios bíblicos. Buscando la verdad, a la luz de la palabra de Dios, la historia y la arqueología. Lo que detiene que el anticristo sea revelado. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Biblia de las Américas. 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2. que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado, a su debido tiempo. 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira. 12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad. 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. 16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, 17. consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Con respecto a la manifestación del anticristo, los cristianos del segundo siglo creían que, lo que impedía la manifestación del anticristo, era el imperio romano. Según lo relata Tertuliano, otra necesidad hay más apretada que obliga a rogar por los emperadores, por el estado del imperio y sus prósperos sucesos. Sabemos los cristianos por la escritura que en el fin del mundo al imperio romano le ha de suceder el tirano de anticristo, a cuya cláusula amenazan tan acerbas calamidades, que por la suma violencia de la persecución han de peligrar muchos en la fe, y así rogamos que este imperio dure para que aquel tiempo se retarde, y no caigamos nosotros en el peligro de aquella tentación. Así, pues mientras rogamos que aquel día se dilate, por no hacer en el peligro experiencia, favorecemos esta duración, y a este imperio lo prolongamos mientras a aquel lo detenemos. Tertuliano, 197 después de Cristo. Creencia de los cristianos modernos. Los cristianos de nuestra época creen que lo que detiene la manifestación o revelación del hombre de pecado anticristo, es el Espíritu Santo, que mora en el creyente, y que habrá un rapto secreto de la iglesia y entonces será quitado el Espíritu Santo, y dará lugar a la manifestación del hombre de pecado. Dicha creencia no tiene base sólida en la santa palabra de Dios. Es más especulación que verdad bíblica. Analizando bien 2 Tesalonicenses 2. 1 al 4, podemos entender que el hombre de pecado será revelado, antes de la venida del Mesías y nuestra reunión con él. Veamos. 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. 2. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Leyendo bien estos textos de 2 Tesalonicenses 2.
1 el 4 vemos que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste o revele el hombre de iniquidad, entonces la iglesia estará aquí en la tierra todavía también el Espíritu Santo. Entonces queda descartado que sea el Espíritu Santo, que detiene la manifestación o revelación del anticristo, creencia de los mesiánicos. Por otra parte, los mesiánicos dicen que lo que será quitado es el arcángel Miguel para sostener su creencia, citan Daniel 12:1. Pero tenemos un pequeño problema con dicha interpretación, ya que se menciona a Miguel, pero no se dice que sea arcángel. Ahí se dice que es un príncipe y en este contexto es aplicable a los gobernantes. Entonces ahí en Daniel 12:1, lo que será quitado es un gobierno que está del lado de los israelitas, esto quiere decir que una nación que está del lado de Israel será quitada. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Veamos cómo lo traducen en la Biblia Torá viviente. Daniel 12:1 En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo, tu pueblo será redimido, todos los que cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Veamos qué es gran príncipe. Gran príncipe, H 8269. Zar, DH 8323, persona jefe o cabeza, de cualquier rango o clase, camarero, capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal, príncipe. Veamos según el diccionario Vineate que es zar. Zar, H 8269, oficial, líder, funcionario, comandante, capitán, jefe, príncipe, gobernante. Este vocablo, que tiene un cognado en acádico, se encuentra unas 420 veces en el hebreo bíblico. El término se aplica a menudo a ciertos oficiales o representantes de un rey, no israelita. Este es el caso en Génesis 12:15, la primera vez que aparece el vocablo. También la vieron los ministros del faraón, y la alabaron ante él. En otros contextos, zar se refiere a hombres que claramente tienen responsabilidad sobre otros, son gobernantes y jefes en varios pasajes. Zar tiene que ver con la autoridad para gobernar. Cuando Moisés intervino en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos preguntó, ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. En este contexto, zar significa líder, gobernante y juez. Entonces según Daniel 12:1, Miguel el gran príncipe se refiere a un gobernante, que está del lado de los israelitas, que será quitado para que no intervenga con respecto a lo que acontecerá en Israel en el periodo de la gran tribulación, quedando descartado que no es el imperio romano, que impedía la manifestación o revelación del hombre de pecado, ni tampoco es el Espíritu Santo, mucho menos un arcángel. Entonces ¿quién o qué es que impide la manifestación o revelación del hombre de pecado? Veamos qué dice Pablo a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2:5 al 8:5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. En el verso 6. de Segunda Tesalonicenses 2. Pablo dice, vosotros sabéis que lo detiene. Quiere decir que los cristianos del primer siglo sí sabían que detenía la manifestación o revelación del hombre de pecado. La mayoría de cristianos estudian la Biblia traducción Reina Valera 1960. Veamos cómo traducen Segunda Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2:1 al 8:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2.
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, como podemos ver en la versión Reina Valera traducen la palabra revelado como manifieste. Veamos el verso. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Veamos la versión Biblia de las Américas. 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. La palabra del griego con la cual se escribió 2 Tesalonicenses 2. 3. y 6. es apocalipto, manifieste o sea revelado G. 601. Apocalipto, de G. 575. Y G. 2572. Quitar la cubierta, y revelar, descubrir, manifestar, revelar, venidero, apocalipto, Coma. G mayúscula. 601. Significa descubrir, desvelar, revelar. Vemos que la palabra del griego es apocalipto, que tiene varios significados y en este contexto el más correcto es revelar. Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos saben que detiene que el hombre de pecado sea revelado. Entonces los cristianos del primer siglo sí estaban bien informados sobre el hombre de pecado, o el anticristo, pues Juan en una de sus cartas hace mención de la llegada de un anticristo. Primera Juan 2. 18. y 19. Hijitos, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Es muy importante tomar nota de esta valiosa información. Si los cristianos sabían de la llegada de un anticristo y sabían que había algo que impedía que fuera revelado antes de tiempo, veamos qué dice Pablo. 2 Tesalonicenses 2. 6. y 7. y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. En el verso 7. dice Pablo que un misterio de iniquidad ya estaba en acción. Iniquidad, G mayúscula. 458. Anomía de G. 459. Ilegalidad, y violación de la ley o, generalmente, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Vemos que iniquidad es del griego anomía, violación de la ley, infringir la ley, contextualizando con lo que dice Juan en 1 Juan 2. 18. y 19. hijitos, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Quiere decir que en tiempo de los apóstoles, las personas se estaban apartando de la verdadera doctrina, e inventando nuevas doctrinas. Debemos de comprender que la doctrina de Dios Padre enseñada por el Mesías Hijo de Dios y por los apóstoles no está separada de la Torá.
continuando con el tema que es lo que impide que el anticristo sea revelado. Si los cristianos del primer siglo sabían que impide que el hombre de pecado sea revelado, y entendiendo que ellos estudiaban el Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento no lo tenían, entonces de algún libro de profecía ellos tenían ese conocimiento. Al estudiar con cuidado las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los tesalonicenses, podemos comprender que Pablo estudiaba el libro de Daniel, y eso lo entendemos cuando leemos 2 Tesalonicenses 2:4. el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto Pablo debió leerlo del libro de Daniel. Veamos. Daniel 11:37. No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. El apóstol Pablo debió comprender bien el tema de la abominación desoladora. Si el apóstol Pablo estudiaba el libro de Daniel, y los cristianos del primer siglo hacían lo mismo, ellos conocían bien este tema del hombre de pecado, o anticristo. En Daniel capítulo 12. tenemos una información muy valiosa que nos ayudará a comprender y a entender este misterio que impide que el hombre de pecado sea revelado. Daniel 12:4 y 8 y 9:4. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, y se incrementará el conocimiento. 8. Yo escuché, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? 9. Y él dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vemos aquí en el libro de Daniel 12:4. que a Daniel le mandan a cerrar las palabras y sellar un libro hasta el tiempo del fin. Y en el verso 8. Daniel quería saber más de la profecía preguntando al ángel que hablaba con él, ¿cuál será el final de estas cosas? Pero el ángel le respondió, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tomando nota de esto podemos comprender que los cristianos del primer siglo sabían que había un libro sellado para el tiempo del fin, y que hasta que este libro se abriera entonces sería revelado el hombre de pecado. 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Estas palabras del apóstol Pablo son muy significativas. Para ser revelado a su debido tiempo. Esta segunda carta a los tesalonicenses fue escrita entre los años 50 y 51. para ese entonces no tenían un libro profético que para los cristianos de hoy día es muy importante. Este es el libro de Apocalipsis, Revelación, Apocalipsis. Entonces nosotros, sabiendo que hay un libro en el Nuevo Testamento, que contiene las profecías del tiempo del fin, podemos hacer un análisis contextualizando la profecía de Daniel 12:4. con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Podemos conocer qué es lo que detiene que el inicuo hombre de pecado anticristo sea revelado. Apocalipsis 1:1. la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelación G. 602. Apocalipsis. De G. 601. Revelación. Revelado G. 601. Apocalipto. Quitar la cubierta. Revelar. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, Juan mira una puerta abierta en el cielo, y lo invitan a subir para mostrarle las cosas que deben suceder. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Juan tiene una serie de visiones y en el capítulo 5. de Apocalipsis él describe una de esas visiones que él tiene. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta visión es muy importante, porque nos está mostrando a alguien sentado en un trono, y en la mano derecha tenía un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Este libro sellado con 7 sellos tiene las profecías del tiempo del fin. Entonces este libro es el que se le ordenó a Daniel sellar según Daniel 12:4 y 9.
Verso 4. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Verso 9. Y él dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sigamos leyendo el relato de Juan. 4. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. 6. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 7. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5. 4. al 7. Según nos cuenta Juan, el Cordero toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hay que comprender que a Juan se le estaban mostrando cosas que sucederían en un futuro, ya que esta es una profecía. Así lo dice Juan en el inicio de su diálogo, según el libro de Apocalipsis 1. 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces entendemos que es una profecía. A Juan se le muestran cosas que se cumplirán en un futuro. Juan mira que el Cordero toma un libro sellado con 7. sellos de la mano del que está sentado en el trono. Y en el capítulo 6. de Apocalipsis Juan nos cuenta que el Cordero comienza a abrir los sellos. Apocalipsis 6. 1. y 2. 1. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando se abre el primero de los 7. sellos, Juan es invitado a ver, y Juan miró que salió un caballo blanco, y el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este texto de Apocalipsis 6. 2. nos describe la revelación del anticristo. Según Apocalipto, quitar la cubierta, revelar. Revelado G. 601. Apocalipto. Quitar la cubierta, revelar. Entonces lo que impide que el hombre de pecado se revele es el sello del libro sellado, el cual solo el Cordero tiene autoridad de quitar. Cuando el Cordero quite ese sello, el anticristo será revelado, y eso será en el tiempo del fin. Apocalipsis 5. 4. y 5. 4. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entendiendo que a Daniel le ordenaron sellar un libro que contiene las profecías del tiempo del fin, y este libro que tiene las profecías del tiempo del fin, está en la mano derecha del que está sentado en el trono, y que solo el Cordero tiene autoridad de abrirlo, y quitar los sellos. Entonces lo que impide, según dijo Pablo a los tesalonicenses, que el hombre de pecado sea revelado, y hay un libro que tiene la profecía del tiempo del fin sellado con 7 sellos. Cuando se quite el sello, entonces el anticristo será revelado. Llegará el momento en que las profecías del tiempo del fin se cumplirán. Apocalipsis 17. 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Conclusión, lo que detiene la manifestación del anticristo no es el Espíritu Santo ni el Imperio Romano ni un arcángel, es el primer sello. Cuando ese sello sea quitado por el Cordero, se manifestará el anticristo, será revelado el inicuo.